Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos en los que estamos desarrollando esta serie para leer el Nuevo Testamento. Recordarán ustedes que hemos venido dando claves de lectura y de comprensión de el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos. En esta tarde vamos a desarrollar el Evangelio de San Lucas con la misma idea, ¿no? Con el mismo método. Darles claves de comprensión de lectura. Eso es. Luego en un segundo video voy a hacer ya el resumen del Evangelio. En este video solamente les voy a dar claves para comprender el texto, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar pues esta reunión poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti consagramos estos minutos y este coloquio, para que tú ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón, nos ayudes a comprender tu palabra para amarla más y para vivirla con la ayuda de tu gracia, con mayor fidelidad en nuestras vidas. Nos encomendamos también a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar algunas claves de comprensión de texto para el Evangelio de San Lucas. Lo primero que hay que decir es, para hablar de Lucas, que al igual que Marcos, lo dijimos cuando hablamos de Marcos, Lucas no pertenece al grupo de los 12 apóstoles. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, hacia el versículo 12, aparece la lista de los apóstoles. Bueno, en cada evangelio aparecen, pero en este aparece en el capítulo 6 de Lucas. Y allí verán ustedes que Lucas no es de los 12 apóstoles. Lucas se une a los apóstoles luego que Jesucristo asciende al cielo. Es decir, es de los que se llaman de la segunda generación de cristianos. Por varios datos del Nuevo Testamento, sabemos que fue compañero de camino de Pablo en una segunda etapa, porque Pablo también caminó con San Marcos un tiempo, pero luego hubo una separación y Marcos terminó yéndose con Pedro, eso lo hemos conversado ya, y Pablo se unió a Lucas en ese viaje apostólico y comenzaron a predicar a los pueblos de origen pagano, de origen griego. Hay textos del Evangelio en los que Pablo nos da a entender que está con Lucas. Por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, donde se queja un poco que lo han abandonado, las personas que lo ayudaban ya no lo ayudan, por miedo a las persecuciones, obviamente, y en un momento dice, el único que está conmigo es Lucas, dice. Y luego en la carta a Filemón, que es una carta muy pequeñita, es el último escrito de Pablo en el Nuevo Testamento, en el versículo 24, cuando termina la carta, era el estilo de escribir cartas en esa época, el final de las cartas siempre era te saluda fulano, sutano y tal y tal. Y el inicio también tenía una formalidad, basta ver las cartas de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, y la forma en que inicia es una formalidad de la época. Así se escribían las cartas en ese tiempo. Y en este caso, Filemón, la carta a Filemón termina con te saludan y da una serie de nombres y pone Demas y Lucas, mis colaboradores. Luego en otro momento va a explicar que el mismo Demas también lo va a abandonar, pero Lucas se quedó con él hasta el final. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 4, al final de la carta dice, lo saluda Lucas, el médico querido. Bueno, sabemos por otros datos que Lucas era médico. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos un poquito más del Evangelio. Este Lucas es también el autor de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, San Lucas tiene dos escritos en el Nuevo Testamento. Tiene el Evangelio de Lucas y tiene los Hechos de los Apóstoles. Ambos son autoría de él. Si ustedes cogen el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, Lucas comienza diciendo, en mi primer libro, querido Teófilo, te hablé de todo lo que Jesús hizo. Está hablando del Evangelio. Y en este segundo libro, ¿qué es lo que va a narrar?
las correrías apostólicas de Pedro, de Pablo, sobre todo de ellos, porque aunque se llama Hechos de los Apóstoles, hay que decir que, en honor a la verdad, si ustedes lo leen completo, ya lo vamos a ver cuando dediquemos un capítulo a Hechos, pero Hechos de los Apóstoles narra fundamentalmente las correrías apostólicas de dos personajes, de Pedro en la primera mitad y de Pablo en la segunda mitad. De los otros se menciona tangencialmente, pero en realidad Hechos de los Apóstoles narra las primeras aventuras de evangelización de estos apóstoles. Entonces, así comienza el libro de Hechos de los Apóstoles, haciendo referencia a que Lucas es el mismo autor del Evangelio. Y además, en el libro de Hechos de los Apóstoles, es curioso, y esto ya es un tema de análisis del texto, ¿no? Cuando ustedes leen, Lucas está narrando lo que está pasando y siempre narra en tercera persona del plural, es decir, ellos fueron, ellos hicieron, da a entender que él no está. Pero cuando habla del ministerio de Pablo, de lo que Pablo predicaba, cambia a primera persona del plural, nosotros. Y los verbos están en conjugación. Fuimos, hicimos, predicamos, dando a entender que Él está ahí. Por lo tanto, la misma forma en la que está redactado el libro nos demuestra que Lucas era efectivamente compañero de Pablo. Ahí en pantalla les pongo abajo los textos bíblicos de Hechos de los Apóstoles, donde ustedes pueden comprobar lo que acabo de decir. Este cambio de tercera del plural a primera del plural demuestra que Lucas estaba presente en el ministerio de Pablo, ¿no? ¿Qué aspectos generales podemos mencionar del Evangelio de Lucas? Vamos a mencionar algunos contextos bíblicos para que ustedes puedan, cuando aborden el Evangelio de Lucas, saber más o menos qué van a encontrar. Obviamente la vida y las enseñanzas de Cristo, como todos, pero ¿cuál es el énfasis que hace Lucas? Vamos a explicar y por qué hace esos énfasis, por qué selecciona algunos textos. Además, Lucas tiene narraciones propias que no están en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Vamos a ir explicando un poco eso también. Lo primero, decir que el Evangelio de Lucas refleja la predicación de Pablo. Lucas no había sido testigo de los hechos que predicaban. Él era un convertido a partir de la predicación y el testimonio de los apóstoles, pero él no había estado. Por lo tanto, lo que Lucas escribe es lo que le escucha predicar a Pablo. Y por eso es importante ubicarnos, porque según el público al que se dirige Pablo y según el interés que tiene Pablo y cómo llamar la atención de ese público, todo eso va a hacer que Pablo tenga una metodología. Así como Marcos, recuerdan ustedes en el video anterior, Marcos que reflejaba la predicación de Pedro en Roma, y habíamos dicho que Pedro cuando se encuentra con los romanos se da cuenta que hay un método que tiene que usar para captar la atención de ellos, si no, no la iba a captar, y para poder entrar con la predicación tenía que seguir un camino definido. Igual pasa con Pablo. Lo que pasa es que Pablo va a otro público que tiene otra realidad, otras características. ¿Cuál es el público, los pueblos que escuchan a Pablo? Los pueblos llamados en esa época paganos. Paganos, ¿qué significa? Pueblos que tenían otra religión, otros dioses y que eran de origen griego fundamentalmente, ¿no? Y donde habían colonias de judíos que son descendientes de los judíos de la época de la deportación a Babilonia. En alguno de los coloquios yo hablé, cuando hablábamos de la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se fue preparando para la llegada de Jesucristo, hay un momento hacia el 587 antes de Cristo en que todo el pueblo de Israel es invadido por un imperio. ¿Se acuerdan que hablamos que en esas épocas era normal las invasiones, los imperios estaban creciendo y unos se comían a otros territorialmente hablando? Y
en este momento los reinos de Israel, que estaban ya muy divididos, porque después de David y Salomón vino una época de debacle de poder en los reinos, en los dos reinos de Israel. Entonces eso propició que en un momento dado los babilonios puedan invadir Israel y tomar el control del pueblo, destruir el templo y a los judíos deportarlos a Babilonia como esclavos. Estos judíos se fueron fuera de su tierra, sirvieron como esclavos durante 50 años. ¿Por qué dejó de haber esa opresión y esa esclavitud? Porque a los babilonios los invade otro imperio más grande, porque así era. Y el imperio más grande, que era el imperio persa, de esto hemos hablado en algún momento, el imperio persa invade a los babilonios y les concede la libertad a los judíos para que vuelvan a su tierra y reconstruyan su templo. Es la etapa de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que está narrado en los libros de Nehemías en el Antiguo Testamento. Todo esto pasó, pero no todos los judíos volvieron a el pueblo de Israel, no todos, porque habían pasado 50 años, algunos se habían casado con mujeres paganas y cuando ya les dieron la libertad, prefirieron quedarse en tierra pagana y poner algún negocio y vivir ahí y no volvieron. Esto es muy importante, hermanos, porque luego, miren que estamos en el 587 antes de Cristo. En el 530 ocurre la invasión de los persas y a partir de ahí, hasta que viene Jesús y hasta que empieza a predicar Pablo, van a pasar 560 años. Ustedes se imaginan cuántas generaciones de judíos han vivido en esos pueblos, pero han vivido como paganos, porque en esos pueblos no estaba la religión de ellos. Esos judíos se consideraban a sí mismos, en el fondo de su corazón, como que habían abandonado la fe de sus padres y estaban viviendo mundanamente. Es como que se habían salido de la casa y que el padre los estaba esperando y ellos nunca volvían. Por eso, en el Evangelio de Lucas, Pablo, porque Lucas refleja la predicación de Pablo, Lucas hace tanto énfasis en la misericordia de Dios y en el perdón, porque Pablo, que es el que predica, se da cuenta que cuando está hablándole a los descendientes paganos de esos judíos, pero que tienen sangre judía, esos que están escuchando, la pregunta que se están haciendo es, ¿pero a mí me podrán perdonar? ¿A mí me podrá perdonar Dios después de haberme ido y no haber regresado? Y por eso la predicación de Pablo va en la línea de Dios siempre está dispuesto a perdonar si es que vuelves a Él. Lo cual es cierto hasta hoy, pero quiero que se ubiquen en el momento en el que Pablo está predicando y por qué en el capítulo 15 de Lucas aparece la parábola que quizá refleja mejor que cualquier otra parábola la misericordia del Padre que perdona al Hijo que se fue. ¿Ya saben de cuál estoy hablando? ¿Qué cosa hay en el capítulo 15 de Lucas, versículo 11 en adelante? La parábola del Hijo pródigo, que en realidad Pablo la utiliza para que los descendientes de judíos que están en pueblos paganos se ubiquen, se sientan identificados con ese hijo que estando con el padre, antes obviamente, siglos antes, se enamoraron del mundo pagano, se dejaron cegar por la belleza de esas ciudades y se fueron a vivir perdidamente, porque en esos pueblos sí se vivía perdidamente. Y en cambio, cuando ellos pensaban que ya no hay manera de que nos perdonen, llega Pablo diciendo, Dios siempre te perdona, tienes que volver. Y es ese hijo que es invitado a volver y a quien el Padre lo va a recibir con un abrazo y con fiesta. No le va a reprochar, porque eso es lo que decían los judíos. Y si volvemos nos van a castigar.
¿Qué nos va a pasar? ¿Cuál va a ser la penitencia? Es que no va a haber penitencia, va a haber fiesta, porque hay más fiesta por un pecador que se convierte que por 100 que nunca han pecado. Esa era la predicación de Pablo en un primer momento, entrar por la puerta de la misericordia, porque estos hermanos necesitaban que les hablen de un Dios de misericordia. Por eso también es verdad que el Evangelio de Lucas es el que más habla de la misericordia de Dios, de los 4. Eso es verdad. Hace más énfasis en esto porque era importante para la predicación de Pablo. También les dice que los judíos que se han mantenido fieles toda la vida no los van a ver con buenos ojos. Eso sí es verdad, pero no importa. Lo importante es que el Padre te reciba. ¿Y quién refleja a esos judíos que sí se quedaron fieles y que la sufrieron y que ahora viene este que ha vivido perdidamente y quiere exigir los mismos derechos que yo y tal? ¿Con quién se refleja a esos judíos? Con el hermano mayor de la parábola. El hermano mayor que dice, yo siempre estoy contigo y a mí nunca me haces fiesta. En cambio, ese, ni siquiera dice mi hermano, ese que viene después de vivir así, lo recibes como que no pasó nada. Esos son los judíos que se habían quedado fieles a la ley de Moisés, que habían vuelto con los persas después de la orden de Ciro el Grande, habían regresado a reconstruir la ciudad con todo el esfuerzo que eso significaba. Esos se van a quejar de por qué Dios perdona tan fácilmente. Y Pablo va a decir, parece fácil, pero no es fácil, porque implica el arrepentimiento y la conversión. Y más bien, el que el hermano mayor haya sido fiel no debería ser motivo para que sea tan egoísta y envidioso de la misericordia que Dios tiene con el hermano menor. Esto está detrás de la parábola del hijo pródigo. Esto está históricamente, esto es el sustrato de esa parábola. Que luego esa parábola se use pastoralmente para los que pecan y se arrepienten, perfecto, también. Pero en el momento en el que Pablo la predica, lo que hay que tener en mente es que el que está escuchando se está identificando con el hijo menor que acepta que se fue, que acepta que se equivocó, que acepta que no es feliz viviendo así y que estaría mejor con el papá. Y que le alegra saber que el papá lo va a recibir. Esto es lo que está detrás de la parábola del hijo pródigo. Pero también San Pablo insiste en que el mensaje de salvación no es solamente para esos judíos descendientes de los judíos de la deportación a Babilonia. No, es para todos, porque también la predicación la escuchaban los griegos y decían, oye, qué bien suena estas enseñanzas, es un Dios que me resulta atractivo, me gustaría conocerlo, pero yo soy griego, yo sí no tengo nada de judío. A mí también me alcanza, a ti también te alcanza. Por eso, si ustedes cogen el Evangelio de Lucas, que espero que lo van a hacer, obviamente, después de esta pequeña introducción, ustedes van a leerlo en base a estas claves que les estoy dando, y ustedes cogen el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 23, van a encontrar la genealogía de Jesús. En los 4 evangelios, solamente en 2 hay genealogías, es decir, los antepasados de Jesús. Mateo en el capítulo 1 y Lucas en el capítulo 3, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque el público al que se dirigen Mateo y Lucas es totalmente distinto. Habíamos dicho que lo que le importaba a Mateo, cuando hablamos del Evangelio de Mateo, habíamos dicho que lo que le importaba a Mateo era que el judío que está escuchando, que son de los que se han quedado, es decir, el hermano mayor, digamos, ¿no? Los que se quedaron ahí fieles, ese me tiene que entender, yo, Mateo, me tiene que entender ese judío que Jesús es el que viene de Abraham, que es el padre de la promesa. Con Abraham Dios se forma un pueblo y le dice, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y por eso Mateo hace que su genealogía termine en Abraham para que el que está escuchando diga, efectivamente, Jesucristo por lo menos cumple con el perfil, encaja en la genealogía
pasa por el rey David, que era muy importante que sea descendiente de David, y llega a entroncar con Abraham. Y por eso Mateo termina su genealogía en Abraham. Pero Pablo, cuando está predicándole a los griegos, no puede terminar en Abraham porque no se sentirían identificados los griegos. Tiene que seguir más atrás y llegar al Padre común de todos. ¿Quién es el Padre común de todos? Adán, que a la vez es hijo de Dios, como todos somos hijos de Dios. Ese es el mensaje que está detrás de la genealogía de Lucas. Todos somos hijos del mismo Dios, a todos nos llega la misma salvación. No solamente hay que ser hijo de Abraham, todos los hijos de Adán tienen derecho a la... Entonces, cuando ustedes comparen ambas genealogías, van a darse cuenta que no son iguales y van a decir, oye, ¿pero por qué? Pues les estoy dando la explicación. Porque Lucas y Pablo tienen todo el interés de demostrar que Jesucristo ofrece una salvación a todo el mundo, no solamente a los del pueblo judío, sino a todo el mundo, y por eso terminan en Adán, que es el padre de todo el mundo. Y además, Lucas insiste en su evangelio que Jesús ha venido a perdonar los pecados, a salvar a los pecadores, porque los que lo están escuchando, cuando escuchan a Pablo predicar, ya sea judío o ya sea griego, lo que está en la cabeza mientras escuchan es, oye, pero yo soy un pecador, yo esto que estás hablando, no sé si yo califico para... Entonces, Pablo tiene que hacer mucho énfasis en los momentos en la vida de Jesús en los que Él perdona pecados. De eso habla más. O sea, hace énfasis en los momentos de la vida de Jesús en los que Él aparece perdonando pecado. Y ahí les he dejado algunos textos para que ustedes los lean con calma y puedan ver por qué aparecen ahí. Porque Pablo quiere dejar en claro que Jesús, más que hacer grandes milagros como Marcos, ¿se acuerdan que Marcos era un Jesús que hacía grandes milagros por el tipo de público que escuchaba? Lucas y Pablo lo que les interesa es un Jesús que perdona a ti que eres un pecador, porque ellos se sabían pecadores por la forma de vida que llevaban. Y entonces aparecen estos textos que ven en pantalla en el capítulo 7, por ejemplo, esa mujer que se arrepiente y llorando le moja los pies y con los cabellos le soba los pies, y el que estaba al lado, que era un judío de los antiguos judíos, le dice, esta mujer es una pecadora, claro, no tiene corazón ni sentimientos, y eso es el clásico que tiene la ley en una mano y el palo en la otra, ¿no? En cambio Jesús le dice, así no funciona, no es así. Dios perdona cuando te arrepientes. Dios no tiene una ley en una mano y un palo en la otra. Lo que tiene es un corazón misericordioso, y por eso va a decir que es lento a la ira y rico en misericordia. Y va a recordar en algunos momentos del Evangelio de Lucas lo que se dice en otros pasajes, como en el Salmo 102, en otros pasajes desde el Antiguo Testamento, donde se reconoce que Dios no nos trata como merecerían nuestros pecados, sino que nos trata según su bondad y según su misericordia. Esto Pablo lo trae mucho en su predicación, y por supuesto Lucas lo escribe. Ahí tienen el pasaje del hijo pródigo que ya vimos, y el padre bueno en el capítulo 15, el pasaje de Zaqueo, el publicano, en el capítulo 19, ya saben que publicano es aquel que cobra impuestos para los romanos siendo él mismo judío, y por lo tanto era una persona odiada, rechazada por su mismo pueblo, y eran además ladrones porque de lo que cobraban ellos mismos se enriquecían. Pero hay un publicano llamado Zaqueo que se arrepiente y se convierte y vuelve al camino. ¿Y qué dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es que ese es el perdón que ofrece, simplemente arrepentirse. Y luego, hasta el último momento, aparece Jesús en la cruz perdonando a los que lo están matando injustamente. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esta es una frase que los que escuchaban a Pablo, griegos paganos y judíos paganos también, han sentido como para ellos, ¿no?
Padre, perdónalos porque no sabían lo que estaban haciendo. Quieren volver, dales la oportunidad. Por eso es que la predicación de Pablo empezó a tener mucho éxito entre los paganos. A propósito, cuando veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver por qué Pablo terminó predicando a los pueblos paganos cuando su intención era predicar a sus hermanos judíos. Y la razón está en que primero Pablo fue un perseguidor de los cristianos y los perseguía con mucha furia, de tal manera que cuando él se convierte y ahora se vuelve cristiano y predicador de Cristo, los judíos a los que él perseguía no le creen, piensan que es un truco para atraparlos, que él llegaba diciendo, ahora sí creo en Jesús, salgan para hablarles. Nadie salía. Pensaban que era una estrategia para, una vez que salga, atraparlos, porque eso es lo que él hacía antes. Y el mismo Pablo dice, es que no me cree nadie, por lo tanto, si yo quiero predicar a Jesús, aquí no voy a poder porque nadie me cree, mi pasado me condena. Tengo que ir a lugares donde no me conozcan para que me crean. Y por eso es que Pablo termina yendo a buscar a los judíos que se habían perdido en los pueblos paganos y a buscar a los paganos mismos. Y por eso termina en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, en Éfeso. Todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son los pueblos griegos paganos donde Pablo predicó por esta razón, ¿de acuerdo? Pero para que el perdón se dé, es verdad que hay un perdón, pero se pide a cambio el arrepentimiento y la conversión. Ojo, Pablo les hace ver que Dios perdona, lo cual hasta hoy es cierto. Todo lo que estoy diciendo se sigue enseñando, así tal cual. Lo que pasa es que estoy dándoles el sustrato histórico para que ubiquen mejor la redacción, pero ese texto no solamente sirve para los griegos de esa época, por supuesto que hoy también Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero eso, el arrepentimiento es necesario, si no, la misericordia no puede operar. Si tú te arrepientes, Dios te perdona siempre, siempre, excepto un caso que está en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando uno peque contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. Y ahí sí uno dice, caramba, qué pecado tan terrible. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y el pecado contra el Espíritu Santo, para entenderlo, porque también lo va a decir Mateo, para entenderlo hay que entender cuál es la función del Espíritu Santo que aparece en los evangelios. Y en los evangelios aparecen, aunque es un solo Dios en tres personas, aparecen como funciones o roles de cada una de las tres personas, siendo el mismo Dios. Ojo, es una especie de separación metodológica, no sustancial ni esencial. Es un solo Dios en tres personas. Y lo que es uno, lo son los otros dos también. Pero metodológicamente, en el Evangelio se nos presentan las tres personas con roles definidos. Por ejemplo, el Padre es el creador, el Hijo es el redentor, el que nos redime, el que nos rescata del pecado, y el Espíritu Santo es el santificador, el que nos sana, el que nos hace santos, el que obra dentro de nosotros para que podamos ser lo que Dios espera que seamos. Ese es el Espíritu Santo, el sanador, el santificador. Por lo tanto, pecar contra el Espíritu Santo, en otras palabras, es cuando yo, pecador, no quiero ser perdonado. Yo no me dejo sanar, no me dejo tocar por el Espíritu Santo. Yo cierro la puerta. Ese es pecar contra el Espíritu Santo en el sentido que estamos hablando de la misericordia de Dios, que quiere alcanzar a todos los pecadores y perdonarlos porque se alegra el cielo cuando un pecador se arrepiente y se convierte. Pues cuando el pecador le dice, a mí no me toques, en mi corazón tú no entras, no entra pues, pero no porque Dios no quiere, esto es importante, que lo tengan en cuenta. Dios siempre quiere perdonar, pero necesita que le abramos la puerta, porque así es la libertad del hombre, la cual Dios respeta de manera irrestricta. Si tú me abres, entraré, dice el libro del Apocalipsis.
Estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo entraré. Pero si tú me abres, yo no voy a abrir esa puerta rompiendo la cerradura. No, me tienes que abrir tú. ¿Cómo se llama el pecado? Que es empecinarse en no dejar, en no abrir la puerta para que el Espíritu Santo entre y me sane. Pecado contra el Espíritu Santo. Y efectivamente, una persona así, ¿se podrá condenar? Posiblemente, yo no puedo afirmarlo, pero posiblemente se va a condenar. ¿Porque Dios lo condena? No, porque Él no se dejó sanar. Todo el que se deje sanar será sanado. Todo. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y eso funciona hoy, también hoy. Hayas hecho lo que hayas hecho. Hay un perdón para ti. Pero hay una condición: arrepentimiento y conversión. Esto Pablo y Lucas lo dejan muy claro. ¿Qué significa arrepentimiento? Me duele haberlo hecho, me duele profundamente, me importa y por lo tanto ya no lo quiero hacer más. ¿Y qué significa conversión? Que voy a poner los medios en mi vida para que eso ya no vuelva a pasar. No solamente es que deseo no volverlo a hacer, no, ese deseo lo voy a aterrizar tomando las decisiones que tenga que tomar para que ese pecado no se vuelva a dar. Me apartaré de ciertas personas, me saldré de cierto círculo, dejaré tales costumbres, lo que tenga que hacer lo haré. Eso se llama conversión. Arrepentimiento y conversión son las puertas para que entre la misericordia de Dios. Cuando hay eso, el Señor perdona y da una nueva oportunidad siempre. Este es el mensaje central del Evangelio de Lucas, para ellos en su tiempo y para nosotros hoy. La misericordia y el perdón te están buscando, están tocando tu puerta, tienes que abrirles la puerta. Este es el mensaje, el mensaje central, y vamos a seguir explicándolo. Porque para poder arrepentirse de los pecados y convertirse, se necesita un corazón sencillo. Una persona, para decir, reconozco que he pecado, me arrepiento, tiene que ser sencilla. Un soberbio no lo hace. Por eso otro aspecto en la predicación de Pablo es que Dios se revela a los sencillos, a los de corazón humilde, y más bien se aleja de los soberbios y de los orgullosos. ¿Por qué? Porque un soberbio no te va a decir, me equivoqué. Un orgulloso no va a decir, perdóname. Eso pasa también hoy. Ojo, yo estoy hablando, miren, qué actual es la palabra de Dios, porque esta es la predicación de Pablo a un griego de hace 2000 años y podría ser la predicación para nosotros hoy. Si yo me equivoco y soy lo suficientemente humilde y sencillo para reconocer me equivoqué y para pedir perdón, hay una puerta para solucionar. Pero si yo no pido perdón, si yo no acepto mi responsabilidad porque soy un soberbio y un orgulloso, los problemas no se solucionan, se empeoran. Y eso tenemos ejemplos, quizá en nuestra propia vida, de cuando nos hemos topado con alguien orgulloso que no reconoce sus errores y resulta que, oh magia, todos los errores están en todos menos en él, no hay nada que hacer ahí. No hay nada que... Bueno, pues eso funciona con Dios también. Una persona así, ¿qué puede hacer Dios? Por eso Pablo habla en varios pasajes, por ejemplo, desde el comienzo, en el Magnificat de la Virgen María, cuando va a visitar a su prima Isabel, hay una parte del Magnificat que está en el capítulo 1 de Lucas que dice que Dios dispersó a los soberbios de corazón y derribó del trono a los poderosos y más bien exalta a los humildes. Esto Pablo lo predica mucho. ¿Por qué? Porque el griego común, no se puede decir que todos, el griego común era un poco soberbio porque eran muy cultos, una cultura enorme. Entonces había que decirles esto: tú quieres entrar y conocer a Jesús, derriba del trono al poderoso que tienes allá adentro, es decir, a ese soberbio que está dentro de ti, porque mientras sigas así, no lo vas a conocer. Por eso pedía la humildad y la sencillez para poder conocer a Dios. Y esto es hasta ahora verdad, como lo dije hace un momento. Luego están en el capítulo 6 las bienaventuranzas, que si ustedes las leen,
es un perfil de humildad. Podríamos resumir todas las bienaventuranzas en bienaventurado el que es humilde, porque el Señor se le va a revelar. Léanlas para que vean que en la predicación de Pablo, junto con el perdón, junto con la necesidad de arrepentirse, lo que él dice es, pero para que eso se dé, ¿cuál es el requisito previo? Sencillez de corazón, humildad. Esto está en esos textos que pongo aquí en pantalla, capítulo 12 y el capítulo 14, que habla de los que buscan su seguridad y su tranquilidad en las riquezas o en la fama, y que todo eso, dice Pablo, todo eso, y lo va a escribir Lucas, todo eso te priva de conocer a Dios, conocer en el sentido profundo, porque yo puedo escuchar de Jesús y de alguna manera ya sé de Jesús, pero eso no sirve de nada, dice Pablo. Jesús va a ser el cambio en tu vida cuando no esté en tu mente solamente, sino en tu corazón. Cuando no sea un concepto, sino una fuerza que te cambia desde adentro. Porque un pecador puede tener a Jesús como concepto. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no pasa nada. Pero un humilde y un sencillo dice, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y le abro mi corazón para que entre y cambie, porque yo lo hice mal. Él tiene que arreglar lo que yo hice mal. Eso es sencillez y es humildad. Aceptar que yo lo hice mal. No todo, algunas cosas me salieron, pero hay muchas cosas que no supe manejar y hoy necesito que Él arregle. Eso es lo que Pablo predica, dicho en un lenguaje un poquito más moderno, ¿verdad? Luego abundan los textos contra la soberbia, contra las riquezas. Ahí están en pantalla en el capítulo 16, en el capítulo 18, la actitud soberbia, por ejemplo, del fariseo y el publicano en el capítulo 18, cuando van los dos a rezar, acuérdense el texto, lo van a leer seguramente ahora, van a rezar y el fariseo, porque el fariseo saben ustedes que en la estructura social religiosa de la época era pues el top. ¿Por qué? Porque el fariseo cumplía con todo, era muy religioso, pero ya sabemos que por dentro eran hipócritas, rencorosos, vengativos, guardaban odio, de hecho mataron a Jesús, pero por fuera eran pues perfectitos, ¿no? Entonces cuando van a rezar, el fariseo, que era el top, y el publicano del cual ya hablé, que era el más bajo en el estrato social, porque nadie quería al publicano, van los dos a rezar y el fariseo reza diciendo, te doy gracias por lo bueno que soy. Oh, soy la maravilla andante, gracias. Es más, no soy como ese que está ahí. Así rezaba el fariseo. Y el publicano, en cambio, decía, perdóname, Señor, soy un pecador. Y ni siquiera, dice el texto, se atrevía a levantar la cabeza. Entonces Jesús dice, ¿cuál de las dos oraciones habrá agradado más a Dios? La del publicano. Pero es un publicano. Pero es que es más sencillo y humilde que el fariseo, que en teoría es perfectito, pero mira tú cuánta soberbia en esa oración, ¿verdad? Todo esto está para que lo revisen. Por supuesto que Pablo, cuando predica, no niega que si hay condenación, así como hay un cielo, hay un infierno. Eso también es verdad. Pero esa condenación va a venir después de muchas veces en las que Dios te va a buscar para que te arrepientas. Si te arrepientes, te salva, pero te va a buscar y te va a buscar y te va a buscar, y si ya no te arrepientes, ya eres tú el que te quieres condenar. Esto, por ejemplo, en el capítulo 13, a través de una parábola de una higuera que no da fruto, que podemos ser cada uno de nosotros, y que el Señor pasa cada año buscando fruto y no lo encuentra y ya quiere arrancarla, pero el labrador, que es Cristo, le dice al dueño, que es el Padre, le dice, Padre, un año más, yo le pondré abono, yo la cuidaré y a ver si esta vez da fruto. Un año más, por favor. Y el Padre dice, bueno, un año más. Así nos trata Dios. Cuando ya mereceríamos que nos corten la cabeza, un año más, Señor, un año más, déjalo, no es malo. Es torpe, pero no es malo. Déjame que yo intentaré este año meterme más en su vida. Déjalo. Ya, dice el Padre. Y así vivimos todos. Por eso el Evangelio de Lucas es tan actual. Y esas son las claves para comprender
el texto. Y también, obviamente, el arrepentimiento de corazón no es fruto de una relación conceptual, sino de una relación de amor. Yo no puedo arrepentirme por dolor de haber ofendido a Dios si antes no tengo una relación de amor con ese Dios. Lógico, no me puede doler si antes no me ha importado Dios en una relación íntima de amor. ¿Y cómo se desarrolla una relación de amor con alguien a quien tú quieres, de la cual quieres enamorarte cada vez más? En el trato personal, preguntándole qué le gusta, cuál ha sido su vida, en qué ha estudiado antes. Uno va diciendo, caramba, qué bonito, mientras más conozco de esta persona, más me va gustando, y así va surgiendo el amor que luego uno dice, ya me enamoré, esta es la persona que quiero. Pero ¿cómo llegaste ahí? Porque la trataste hasta que llegaste a decir, aquí me quedo. Bueno, pues Pablo va a insistir en que la única forma de que la relación de amor con Dios se haga cada vez más fuerte y te enamores al punto de decir, aquí me quedo, es que trates con Él en la oración. Por eso en Pablo hay muchísimos pasajes, he puesto algunos, en donde él habla de la importancia de orar, de orar. Por ejemplo, cuando en el capítulo 11 hay dos pasajes pegaditos, que es el Padre Nuestro, porque aparecen los discípulos que le dicen, enséñanos a orar, y Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, que vamos a tener después unos videos sobre eso, porque es impresionante todo lo que hay detrás de esa oración que me gustaría compartir con ustedes. Eso será después, porque estamos en Lucas, falta todo el Nuevo Testamento. Bueno, si Dios nos da vida, ahí estaremos, tengamos paciencia. Pero les enseña a orar con el Padre Nuestro, y luego les habla de una parábola de un amigo inoportuno que le toca la puerta a otro amigo y le dice, oye, no tengo un pan para invitarle a una visita, dame. No, estoy ocupado, por favor, y sigue tocando, dame. Oye, estoy ocupado, y sigue tocando. Y Jesús dice, ese hombre, aunque sea para que deje de tocar la puerta, le va a dar el pan. Bueno, pues así tienen que rezar, insistan. Y Dios no me contesta, insiste. Es que ya van 3 días que le rezo, insiste y confía que el Señor te va a dar porque por algo se está demorando. A lo mejor está queriendo trabajar en ti la confianza en Él y no que las cosas pasen en tu tiempo, sino en los tiempos de Él. Te está haciendo más dependiente de Él, menos autosuficiente, por ejemplo, y por eso tiene todo el derecho de demorarse un poco en lo que le pides. Pero insístele con humildad, y cuando vea un corazón humilde, dispuesto a esperar lo que sea porque sabe que no es un derecho lo que está pidiendo, sino un favor, Dios te lo va a dar. Eso es lo que en el capítulo 18 también se vuelve a insistir. Y luego aparece Jesús, él, orando al Padre. El mismo Jesús, luego del bautizo de Juan, estando en oración, se abre el cielo y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Y luego en muchos pasajes habla de cómo Jesús, después de un día de predicación, de ayuda, de milagros, se iba a orar a solas, que es lo que tenemos que hacer nosotros después de un día de trabajo, de esfuerzo, de preocupaciones. Tenemos que retirarnos, desconectarnos de todo e ir a orar a solas un ratito. Es lo mismo que habría que hacer ahora. Bueno, esto de la oración aparece también antes de elegir a los 12 apóstoles. Él ora toda la noche para que el Señor le revele a quién quiere que elija. Y luego en el capítulo 9, en la transfiguración, estando en oración, Él se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan. No han sido los 12, pero han sido los que luego van a ser las cabezas de la iglesia. Han hecho los apóstoles. Pedro, Santiago y Juan aparecen como las cabezas de la iglesia. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús es fortaleciendo la fe de las cabezas, mostrándose con la gloria que tiene como Dios, que estaba como escondida en el cuerpo que Él había asumido como naturaleza humana, y que tú veías un cuerpo, no veías cómo brillaba ni nada. Pero en ese momento Dios se dejó ver como Dios, no como Dios
hijo en Cristo, que su apariencia, como lo dirá la carta a los Filipenses, su apariencia era una apariencia humilde, sencilla, hasta no es un personaje grande así de nobleza, un carpintero, pero en la transfiguración se deja ver como Dios, pero eso se da en un clima de oración también. Y evidentemente, como lo hemos hablado ya hace unos minutos, el Espíritu Santo ocupa un lugar muy importante en el Evangelio de Lucas y en la predicación de Pablo, porque es el Espíritu Santo el que te va a sanar por dentro y te va a capacitar para que dejes todos esos dioses y te vuelvas al único y verdadero Dios y tu vida cambie. Eso no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Necesitas la fuerza misma de Dios para que trabajando con tus esfuerzos logren la meta. Por eso Pablo va a hablar mucho de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 1 hay varios momentos en los que aparecen personajes llenos del Espíritu Santo. Ahí los tienen en pantalla, los pueden revisar con calma. En el capítulo 2, Simeón también lleno del Espíritu Santo, cuando reconoce al niño, cuando lo estaban llevando al templo, José y María, Simeón ve al niño y lo reconoce y dice: ya me puedo morir, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Eso lo hace lleno del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el que guía la misión de Jesús. El Espíritu Santo lo va llevando a Jesús por los diferentes momentos en los que Él tiene que ir cumpliendo la misión del Padre hasta la cruz y la resurrección. Por eso aparece en el capítulo 4 algo que puede ser raro, que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que sea tentado. Tenía que ser tentado, era parte del camino. Y el Espíritu Santo lo está llevando para que cumpla cada etapa del camino hasta que entregue su vida por nosotros en la cruz y venza al pecado y a la muerte resucitando. Entonces aparece también el Espíritu Santo en la vida de Jesús, guiando su camino y acompañándolo con su fuerza para la predicación del Evangelio. Capítulo 4, versículo 14. Todos estos pasajes, por favor, yo los estoy resumiendo, pero sí tendríamos que leerlos, pero con estos tips que les estoy dando. En el mismo capítulo 4, cuando Jesús entra a la sinagoga de Cafarnaúm a leer un pasaje delante de todos, como era la costumbre los sábados, se leía un texto de la palabra, pero la palabra en esa época era el Antiguo Testamento. En este momento no hay todavía Nuevo Testamento. Entonces leían profetas, leían salmos, leían la ley de Moisés. Y en eso Jesús coge un pasaje del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado para sanar los corazones y tal. Y luego cierra el libro y dice: esta profecía se cumple hoy en mí. Se crea toda una revolución hasta que lo quieren matar, porque se supone que el que iba a venir era Dios y lo que estás viendo es un hombre. Y que un hombre se haga Dios en esa época era una blasfemia y por eso, dice el texto, lo quisieron matar, pero él se escabulló y se fue. Luego en el capítulo 10, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a los pequeños, así te ha parecido mejor. Eso lo dijo lleno de gozo en el Espíritu Santo, donde hace Pablo dos énfasis. Primero, el énfasis en que el Espíritu Santo es importante para la predicación y para comprender la verdad de Cristo. Y segundo, el énfasis en que si eres sencillo, vas a conocer a Dios. Mientras mantengas esa actitud soberbia, que además no sirve para nada, porque el soberbio se queda con la palabra en la boca y ¿de qué le sirve quedarse con la palabra en la boca? Cuando todo el mundo se ha dado cuenta que es un soberbio. Pero por eso el Evangelio dice: por ese camino no. Tú podrías experimentar mucha paz, mucho amor, mucho gozo interior, pero tienes que soltar eso. No tienes que ser soberbio. Por eso el capítulo 10, Jesús dice: yo te bendigo, Padre, porque tú has querido revelarte a los sencillos. Bendito seas. Bueno, pues mientras más sencillos seamos, mejor. Luego en el capítulo 11,
cuando Jesús dice que recen con confianza, hace una comparación y dice, si un padre cuando un hijo le pide un pan no se lo va a negar, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida de corazón y con confianza, ¿no? Y luego ya al final del Evangelio de Lucas, cuando ya Jesús está por ascender después de resucitar, lo que les dice es, yo me voy, pero el que va a continuar en ustedes la tarea de evangelizar el mundo es el Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es la que los va a guiar en la etapa que comienza ahora. ¿Dónde se narra esa etapa que comienza ahí? Hechos de los Apóstoles. ¿Con qué comienza Hechos de los Apóstoles? Con la experiencia de Pentecostés. El Espíritu Santo que viene a los apóstoles, los llena de su fuerza, les abre el entendimiento y los lanza al mundo. Y no los paró nadie hasta que no los mataron. Y de ese primer esfuerzo vivimos 2000 años de iglesia hasta el día de hoy. La fuerza del Espíritu Santo en unos hombres sencillos, porque no me van a decir que Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé eran pues los más cultos, los más nobles. No, eran pescadores, eran campesinos, eran gente ruda, pero gente buena, gente sencilla, sin orgullo y sin soberbia, y abiertos al amor de Dios. Lo que puede Dios hacer con una persona así. Eso es lo que deberíamos meditar cuando leamos esto, ¿no? Hombres rudos, incultos. Estoy seguro y con todo respeto por los apóstoles, ya quisiéramos ser uno de ellos, pero con todo respeto estoy seguro que tú y yo tenemos más instrucción que ellos. Y hemos leído más teología o cosas de Dios que ellos. Así que excusas no tenemos. ¿Por qué no nos pasa lo que le pasa a ellos? A lo mejor tenemos todavía que derrumbar algunas cosas dentro, ¿no? Para que Dios pueda obrar más. Esto es lo que Lucas quiere dejar en su evangelio como clave de comprensión. O sea, esto es lo que Pablo predicaba a las personas que lo escuchaban. Y finalmente, una última clave de comprensión es el gozo, la alegría, el sentirte lleno interiormente si es que todos estos pasos los llegas a dar. Si eres humilde, te arrepientes, te conviertes, vuelves a Dios, experimentas su amor, te dejas llenar por el Espíritu Santo, el fruto es la alegría espiritual. Alegría espiritual, ojo, no significa ausencia de problemas, no significa que no te van a perseguir, por ejemplo, o que todo te va a salir bien. No, algo no te saldrá. Pero por encima de los problemas, de las preocupaciones, hay un gozo interior que no lo toca nadie, porque nadie puede llegar hasta ahí. Es un gozo interior de saber que estás con Dios. Y este gozo y esta gloria que se le da a Dios por la obra que hace en nosotros está reflejada en algunos pasajes como los que pongo en pantalla, ¿no? En el capítulo 2, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cuando el hombre abre su corazón, tendrá paz. Dios la quiere dar, pero necesita que el hombre abra su corazón. Hoy hemos visto cosas increíbles y daban gloria a Dios por los milagros que veían y decían, esto no lo puede hacer nadie. ¿Cuál es el fruto de ver los milagros en tu vida? Dar gloria a Dios, agradecer, esta actitud de ser agradecidos en la vida es algo que Pablo reclama mucho y hasta hoy funciona, ¿saben por qué? Porque mientras más agradecidos somos, más sencillos somos. Dale gracias a Dios por todo y vas a ver cómo esa autosuficiencia o ese orgullo que a veces quieren molestar se van como debilitando. Porque cuando no eres agradecido, inconscientemente te sientes con derecho a exigir. Me tienen que dar, me lo merezco. Eso es inconsciente, pero se va dando en la persona que no agradece. Hasta en los hijos pasa eso. Cuando los hijos no agradecen, se sienten con derecho a reclamar a los papás todo. En cambio, cuando el hijo dice, gracias papá, gracias mamá, el mismo hijo se hace más sencillo. Eso es lo que hay que tener con Dios también. Agradecimiento que te llena el corazón de gozo. Y acá están más textos con los que quiero terminar la explicación del día de hoy, en los que San Lucas resalta un poquito
la alegría que hay en los que están con Jesús. Es decir, ¿por qué te conviene hacer todo ese proceso del cual hemos hablado? ¿Por qué te conviene? ¿Qué ganas? Paz, alegría, equilibrio interior. Tu vida cobra sentido. Ganas todo. Y no solamente todo aquí. Si vives conforme a eso, ya lo disfrutas aquí y además te vas al cielo. Eso es lo que ganas. Y eso es lo que Lucas nos quiere dejar en su evangelio y es lo que Pablo predicaba. Estas son las claves para leer el evangelio de Lucas. Hasta aquí vamos a llegar hoy. En la siguiente reunión ya vamos a ver el evangelio de Lucas por partes, por cómo lo divide, qué pasa en cada una de esas partes. Eso sí, pero me parece importante que estas claves las tengamos presentes al momento de leer el evangelio. Pues hasta el próximo encuentro, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.